Guillermo, ahora estamos. Gracias, pastor. En enero de 1992 se firmó la paz en El Salvador. El encabezado de Prensa Libre del 17 de enero fue muy elocuente. La página 25 decía: dos poetas, un millonario y un grupo de abogados concretan paz salvadoreña. Cuando se llega a descubrir quiénes cambian la historia, nos damos cuenta que es gente como usted y como yo. La diferencia entre ellos y usted, o ellos y nosotros, es que ellos supieron interpretar su momento. Cuando hablamos de eventos mundiales, realmente de toda la gente, los cristianos somos quienes mejor deberíamos saber hacia dónde va la historia del mundo. En eventos mundiales, hace muchos años vimos las reformas de Gorbachev, el primer ministro ruso, quien reconoció que su país necesitaba una renovación, una apertura a la libertad en los países del este y en su propio país. Su sucesor, Yeltsin, supo mejor que Gorbachev mismo que las tímidas reformas que había hecho su antecesor no eran suficientes. En eventos mundiales, Lech Walesa saltó de la clandestinidad y pasó a ser primer ministro de su país. En Guatemala, hace algunos años se promovió ProReforma, una propuesta bastante misteriosa para algunos y sospechosa para otros, pero era realmente un salto cuántico que promovía una genial reforma a la Constitución, aun cuando pocos conocieron en qué consistía. Pero hablando de eventos mundiales, cuando Israel se hallaba bajo el dominio del imperio persa, los persas eran una sociedad universal, como le llaman los políticos, el rey autorizó a un hombre judío a dirigir la reforma y el retorno a su tierra. Nehemías regresó a construir los muros de la ciudad en el año 444. Él tomó un gran riesgo, haciendo a un lado los deseos integracionistas del imperio, porque los muros de la ciudad eran de importancia política, militar, social y hasta espiritual. Y Nehemías va a construir los muros. Su importancia es política, porque una capital sin muros no se le reconocía como país en aquellos días. Su importancia es militar, porque una capital sin muros era vulnerable a ser atacada y saqueada por cualquiera. Su importancia es social, porque una capital sin muros no inspiraba ninguna confianza al pueblo que residía en ella. Y su importancia es espiritual, porque ¿cómo podría admitirse que la ciudad del gran rey Yahweh fuese vulnerable? Estas eran las tensiones que pudieron muy bien ser ajenas a Nehemías. Él, al final de cuentas, era copero del rey, como vamos a ver por ahí, y vivía cómodamente en el palacio del rey. Estas circunstancias realmente pudieron no motivar a Nehemías a nada, sino simplemente él pudo haber visto para otro lado y olvidarse del asunto desde el palacio de verano del rey Artajerjes. Pero, ¿qué movió a Nehemías, hombre de confianza que tenía la vida del rey bajo su custodia? ¿Cómo interpretó Nehemías sus tiempos? ¿Qué herramientas usó para ver la mano de Dios en la historia? Ahora, se lo voy a hacer más personal. Si a usted Dios le encargara semejante tarea, ¿por dónde empezaría usted este proyecto? ¿Empezaría con meditación? ¿Empezaría con oración? ¿O empezaría con sus temores? ¿Empezaría viendo la soberanía de Dios en la historia? ¿O empezaría viendo sus propias limitaciones? La oración sería para protección por la misión tan delicada, para que la gloria de Dios se manifestase, o terminaríamos como siempre orando por cosas que nos preocupan en la cotidianidad, que mi seguridad, que mis enfermedades, o la gloria del Señor y la gloria en el plan de Dios. ¿Qué significaba para Nehemías, vamos a aplicarlo así, en este caso, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y esperar que todo lo demás fuese añadido? La respuesta a esto está en el libro de Nehemías. Su tarea se dice fácil, pero no lo es. Lo que él hará es reconstruir los muros de la ciudad. Y eso se halla en los capítulos 1 al 7 del libro. Y en la segunda parte del libro, en los capítulos 8 al 13, tenemos reformas de carácter espiritual.
Pero nosotros hoy nos vamos a concentrar en una pequeña parte de todo eso. Se halla esa parte en el capítulo 1, versículos 1 al 11. Y leemos y releemos este texto y cuando creemos que ya tenemos más o menos el mensaje de lo que dice Nehemías 1, 1 al 11, llegamos a la conclusión de que el hombre que conoce la situación de su pueblo responde con fe en acción. Mire, ¿de qué nos habla el texto? El Hijo de Dios reconoce la grave situación de su pueblo, de eso nos hablan los versículos 1 al 3. Palabra de Nehemías, hijo de Jacalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas. Nehemías está actuando aquí en circunstancias difíciles, versículo 1. ¿Cuándo suceden estos hechos? Bueno, aquí nos menciona el mes de Quisleu, del calendario judío es más o menos entre noviembre y diciembre del año 20, el reinado del rey Artajerjes, es decir, más o menos por el año 444 antes de Cristo. Y Nehemías recibe esta información en el versículo 2. Dice que ante el reporte de Anani, Nehemías no tiene miedo de preguntar por los prófugos que no se habían sometido a Nabucodonosor. Nehemías está lejos de su tierra y socialmente le está lejos de sufrir tribulación alguna, pero es un hombre que se identifica con las necesidades de su pueblo y por su ciudad, Jerusalén. Se preocupa no por las posturas ideológicas, no tiene temor de que lo identifiquen con los intereses equivocados. Él pregunta por su gente y así manifiesta a quienes es que él ama. ¿Dónde está su corazón? Lo más importante para él es la protección del ser humano. El versículo 3, mire lo que dice ahí. Viene el reporte de la gente. Lo más importante son aquellos que tienen la imagen de Dios. ¿Qué pasa con ellos? Se encuentran en gran mal y afrenta. Luego viene el muro derribado, donde Nehemías centrará su atención. El mal se refiere aquí a calamidad. Están sufriendo enormes calamidades. Freddy nos estaba hablando ahora de los hermanos a quienes esta iglesia con toda humildad ayuda en las Verapaces y nos estaba comentando de la fragilidad y de las calamidades que ellos están afrontando. Y qué alegre poder como congregación celebrar este acto de entrega de ustedes como creyentes a la necesidad de los hermanos allá en las Verapaces. Pero aquí nos dice también sobre las puertas de la ciudad. Bueno, las puertas de la ciudad son parte del muro. ¿Cómo están quemadas? Nabucodonosor había hecho bien su trabajo, un trabajo que Dios le había dado por el pecado de su pueblo. Ahora, ¿cómo reaccionaría usted ante esta situación? Ante el grosero analfabetismo, voy a trasladarlo a Guatemala, ante el grosero analfabetismo de nuestra gente en Guatemala, ante el hecho de que muchos están condenados a morir porque estadísticamente están destinados a ellos antes de cumplir 2 años de edad, ante un sistema de justicia que no ha sabido proteger al ser humano. Aquí no estamos hablando de ideologías, ni de bandos en contienda. Estamos hablando de crudas realidades. Pero a veces nosotros como iglesia creemos estar lejos de esas realidades. A veces incluso nos molesta que esas cosas se mencionen en la iglesia. Es nuestro pueblo y son nuestras circunstancias. Y realmente se convierten en obstáculos no solo para vivir en un país de pobres, hasta los ricos son pobres. Y en un país un poco más próspero, hasta los pobres están en una mejor condición. Y sin embargo, no afrontar todas estas cosas es un obstáculo aún para la evangelización. Quizá usted se pregunta, pero ¿para qué hablar de un pueblo que sufre? Yo vengo a la iglesia para que me ayuden a mí, no para oír lo atravesado que está este país. Otros quizás se preocupen preguntándose, bueno, ¿y el predicador qué estará leyendo este señor?
No se preocupe, hermano, la Biblia ya se nos adelantó y la Biblia insiste en el enorme valor del ser humano y en que protejamos a la imagen de Dios, le protejamos al ser humano por ser la imagen de Dios. Si los hijos de Dios no tenemos la compasión de reconocer que muchos en Guatemala tienen por destino el sufrimiento, ¿quién lo hará? Nosotros somos la gente sensible, nosotros somos la reserva moral, o por lo menos deberíamos serlo en nuestra nación. Otros diremos, todo esto no es culpa mía, así que a mí en esto por favor no me metan. La verdad es que en Guatemala nos hemos hecho totalmente insensibles a la pobreza y la hemos convertido en parte del paisaje. Estamos tan acostumbrados a la pobreza que poco nos ofende lo que a los turistas les resulta un escándalo, una sorpresa. ¿En qué piensa usted cuando ve todo esto, cuando oye acerca de todo esto? En una extensión de sus propias penas, y volvemos otra vez a mis penas, a mis dolores. Mire este pasaje, aquí tenemos algo diferente. No quejas, tenemos una fe en acción. Mire la segunda parte del pasaje. Cuando reconocemos la grave situación de nuestro pueblo, actuamos confiando plenamente en Dios. Versículos 4 al 11. La acción es producto de la empatía, versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Son 6 verbos que nos indican la impresión tan fuerte que todo esto causó en Nehemías. Oí, me senté, lloré, hice duelo, ayuné, oré. Él pudo decir, como estamos tentados a hacerlo hoy, esto no es conmigo, no fue en mi tiempo, no quiero identificarme con esos errores del pasado, esto es una cuestión histórica realmente. ¿Qué me importa? Nehemías no dijo así. Nehemías no dijo, no quiero arriesgar mi posición, pero entiéndame, soy copero del rey, tengo mucho que perder. No, hermanos, Nehemías no reaccionó de esa manera. El hombre y mujer piadoso enfrentan el mundo ejercitando su piedad. Nosotros tenemos una oportunidad para hacer el bien, tenemos una oportunidad para ser generosos y Dios nos ha puesto en el centro de esa oportunidad, poniéndonos en un país inmensamente pobre y tenemos que reaccionar realmente a las necesidades de esta nación con la cabeza y con el corazón. Con Lesbia estamos en una clase por ahí de un programa que tenemos platicando acerca de todos estos temas y es por esta razón justamente que abordamos toda esa problemática de estudiar la economía de nuestra nación para entender realmente cómo podemos ayudar a los más desfavorecidos. Pero mire aquí el versículo 5, dice que la acción descansa en la ayuda de Dios. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan sus mandamientos. O sea que Nehemías tampoco asumió esto con la arrogancia de un hombre poderoso de su día, diciendo, déjenmelo a mí, yo voy a arreglarlo todo. Más bien vea en dónde estaba la fuente de su sustento y de su compasión. Mira el versículo 5. Dice que está en la oración. ¿Sí? Él está rogándole a Dios. Dice que oró, ¿verdad? Eso es, así es como terminamos en el versículo 4. Oró delante del Dios de los cielos. ¿Y cómo oró? Diciendo, te ruego, oh Jehová, oh Dios de los cielos, fuerte, grande, temible. Ese es nuestro Dios. Un Dios fuerte, grande y temible. Está aquí en la oración. Hay una riqueza enorme de espiritualidad o de teología, si usted quiere, en esta oración. Es que Nehemías no está apelando a los soldados persas ni a los dignatarios de la corte pidiéndoles ayuda a ellos. Nehemías está aquí dirigiéndose a un Dios más grande que sus problemas, definido con esas hermosas palabras. También recuerda Nehemías que su Dios hizo un pacto con Abraham y que ese pacto tiene como base el amor fiel de Dios. Es el término Gesed, que aquí se traduce en misericordia. Misericordia para aquellos que le aman. ¿Y cuál es la señal objetiva de que le aman? Bueno,
La señal objetiva de que le aman es y guardan sus mandamientos. ¿Quiere usted saber cómo amar a Dios? Hay una manera muy clara. Aquí está. También se repite en Juan capítulo 16. ¿Cómo amamos a Dios? Sabemos que amamos a Dios porque guardamos sus mandamientos. A este Dios grande es a quien Nehemías ora. Él es el Dios único, creador de todo, fuente de justicia, quien es igualmente poderoso en Egipto, en el desierto, en la montaña, en la ciudad o en el mar. Es la historia del pueblo la que está en juego. Cuando Nehemías menciona la misericordia de Dios, cuando Nehemías habla de la gesed de Dios, está refiriéndose o está pensando en la soberanía de Dios en la historia, porque Dios ha sido misericordioso con su pueblo a lo largo de esa historia. Es una afirmación que nace de la experiencia del pueblo. Y me pregunto, ¿es ese su Dios? ¿Un Dios más grande que los problemas de este país? ¿Es el Dios que has visto en acción en la historia de tu vida y en la de su pueblo? El hombre y mujer piadosos enfrentan el caos del mundo con oración y con acción. La acción es el resultado de identificarse con el pueblo, versículos 6 y 7. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Muchos han señalado que solo un hombre que se identifica con su pueblo podría haber orado de esta manera. Porque el grado de identificación de Nehemías con su pueblo es tal que en la oración él confiesa los pecados de su pueblo. Pero no son pecados inmediatos los que están aquí en juego. Son pecados de cientos y cientos de años de continuada desobediencia de parte de Israel. Como dicen los versículos 6 y 7. Y aquí Nehemías nuevamente le echa un vistazo a la historia de su pueblo, pero ya no desde la perspectiva de la fidelidad de Dios, sino desde la perspectiva de la infidelidad continuada, generalizada, sostenida del pueblo. Pero el hombre piadoso enfrenta al mundo con oración y acción, no se le olvide. Y la acción aquí se entrelaza con las promesas de Dios, versículos 8 y 9. Cuando dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Tenemos dos peticiones por ahí. Una en el versículo 6, donde dice, esté ahora atento tu oído. Y ahora en el versículo 8 le dice, acuérdate, acuérdate, Señor. Al llegar a la petición aquí en la oración, Nehemías con humildad no pide cosa alguna al Señor. Solo dice, Señor, esté ahora atento tu oído y, Señor, acuérdate. ¿Qué significa esto? Del versículo 8, Señor, acuérdate. Bueno, lo que Nehemías está haciendo es pensando en las promesas de Dios. ¿En dónde están esas promesas? Bueno, son parte de la advertencia de Deuteronomio capítulos 28 al 30. Dios le había dicho claramente en Deuteronomio 28 al 30 al pueblo que si el pueblo vivía para honrarle, entonces, y si buscaban obedecerle, habría lluvias en sus sembrados, victorias sobre sus enemigos, plenitud en sus graneros. Pero que si el pueblo se apartaba de Dios, tendrían sequías, escasez y sus enemigos los invadirían y eventualmente los llevarían en una deportación, los desarraigarían de la tierra. Y esas solemnes palabras de Dios ya se habían cumplido. Y ahora Nehemías lo único que espera es que se cumpla
esa segunda parte. Y es que en Deuteronomio 30, versículos 1 al 5, también dice que si después de la deportación ustedes se arrepienten, me buscan, me obedecen, los haré volver a la tierra. El hombre y mujer piadosos enfrentan el mundo con oración, confianza en Dios. Están versículos 10 y 11. En el versículo 10, aquí vemos, hermanos, que solo un hombre que conoce la palabra de Dios puede entender la historia y puede entender sus tiempos. Y no me refiero solo al pasado, me refiero al presente. Me refiero a lo que está pasando con la pandemia. Me refiero al hecho de que estamos viviendo en el clímax de la historia. Me refiero a que estamos viviendo momentos importantes en el reloj de Dios. Conocemos la palabra de Dios y conocemos al Dios de la palabra. Y por eso podemos orar, y podemos orar de manera semejante a Nehemías, tratando de entender nuestros tiempos. Es una confianza resuelta en el poder de Dios y en la fidelidad de Dios. Él es el Dios de la historia, es el Dios de las naciones, es el Dios soberano. Mira el versículo 11. La segunda petición o tercera petición de Nehemías aquí es: esté ahora atento tu oído a mi petición. ¿Y cuál es su petición? Concede buen éxito a tu siervo y dale gracia delante del rey. Señor, que el rey me mire con ojos de misericordia porque voy a llevarle una petición osada. Nehemías va a plantear un gran proyecto al rey en el próximo capítulo y pide, no al rey, sino a Dios, en cuyas manos está el rey, que se lo conceda. Nehemías, creo yo, conocía muy bien Proverbios 21.1. ¿Qué dice Proverbios 21.1? Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Y a todo lo que Jehová quiere, lo inclina. Por eso, antes de pedir al rey, Dios le pide a Nehemías le pide a Dios. Mire usted la frase de colofón con la que encierra aquí, dice: porque yo servía de copero al rey. Muy interesante que esto no ocupa la parte principal del capítulo. No, es una modesta información puesta al final del capítulo y no al principio de su relato. No es mi posición, no son mis contactos lo más importante, no es mi acceso al rey lo más importante, es el Dios en quien confío, el Dios en cuya mano está el corazón del rey. Ciertamente, Nehemías no confía en sí mismo, mucho menos confiaría en el rey. El hombre y mujer piadosos enfrentan al mundo con oración y acción, confiando en Dios. Es en Dios en quien confiamos. Muy bien, ¿qué hemos visto aquí en conclusión? Que saber leer los tiempos hoy significa reconocer la gravedad de nuestro pueblo, significa reconocer también las oportunidades que Dios nos da. Significa aprender a leer nuestra historia desde la perspectiva no de la política, sino de la ética. Hace algunos años, 66 políticos, asesores y líderes de toda Iberoamérica se reunieron en Buenos Aires y concluyeron que las acciones políticas que América Latina necesita no son solo las que se hacen a través de partidos políticos. Hay otras acciones que no parecen, pero tienen gran impacto público. La instrucción a otras personas, la proclama de una ética de trabajo, usar nuestro poder para el servicio, reconocer nuestra responsabilidad ante el prójimo y por el prójimo, proclamar desde el púlpito el respeto al derecho ajeno. Esas son cosas que cuando se hacen en bloque hacen una gran diferencia en nuestro país. El resultado tal vez nos parece rimbombante y pretencioso, pero lo estamos viendo desde la perspectiva modesta de la palabra de Dios, que transforma la vida de la gente y que transforma su vida. Pongamos nuestra confianza en Dios y, como Nehemías, pongamos en sus manos nuestro mensaje y nuestras acciones. Yo le invito a dejar de preocuparse por usted, por su vida, por su seguridad, por las enfermedades, porque Dios tiene cuidado de usted. Dios tiene
cuidado de todas esas cosas que acabo de mencionar. Y empecemos a centrarnos en la representación de Dios, de quien somos embajadores y en nombre de quien hablamos y le decimos al mundo, reconciliaos con Dios. Y que empecemos a centrarnos en la gloria y el plan del Señor. Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás será añadido. Usted también está en este plan de salvar a nuestro país. Empecemos a meditar y a orar sin dejar de actuar. Empecemos viendo la soberanía de Dios en su propia vida, porque ese es el ámbito en el que Dios lo usará a usted. Y llore como Nehemías frente a una misión delicada para que la gloria de Dios se manifieste y para que Él haga valer su propósito a través de usted. Oremos. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el desafío enorme que nos plantea. Gracias porque estamos en tus manos. Ayúdanos, Señor, a ser personas que entienden sus tiempos, que sabemos leer la necesidad como una oportunidad y que sabemos hacer de esa oportunidad una ocasión para exaltar tu nombre y darte la gloria a ti a través de nuestros actos, a través de nuestras actitudes y nuestra conducta. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por la palabra. Gracias, Guillermo, por compartir. Vamos a detener la transmisión en vivo. Saludos a todos los que nos han estado escuchando por Facebook Live. Saludos, Roger. También aquí nos pone un mensaje. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Escríbanos si necesitan oración.